Buenas noches, mi nombre es Santiago Charri y hago parte del grupo que vamos a explicar las benzodiazepinas, en especial el clorazepam. A mí me corresponde pues ya la segunda parte, lo que viene siendo digamos el uso específico de lo que es el clorazepam. Entonces, para hacer un breve abrebocas acerca de lo que es esto, el clorazepam es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas, como ya se explicó anteriormente en la parte 1 de este video, que actúa sobre el sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas, miorelajantes, es decir, que relaja los músculos, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del ánimo. Bueno, pues en primer lugar, cabe resaltar que pues los efectos de este fármaco se ven entre 20 a 60 minutos después de que ha sido ingerido el fármaco de forma en comprimido. Bueno, pues esta benzodiazepina es una de las benzodiazepinas de vida medio larga, que según los médicos pues la contemplan entre las 6 y las 12 horas de efecto, y básicamente pues se emplea para los estados anticonvulsivos, como ya mencioné antes, y estados ansiolíticos para personas que pues requieren un tratamiento de la ansiedad un poco más fuerte, algo más allá de los productos naturales o homeopáticos. ¿Verdad? Entonces, las características. Bueno, pues digamos que se debe evitar mientras se está consumiendo este fármaco es básicamente que se debe evitar beber alcohol porque puede perjudicar el sistema de reacción en el cuerpo, ya que, como lo vamos a explicar un poco más adelante, esta benzodiazepina, las benzodiazepinas en general, tienen la acción de ser inhibidores de, de, de un cierto neurotransmisor, lo que hace que la comunicación entre neuronas sea, digamos, un poco más lenta. Esto ya lo explicaremos a continuación. Y bueno, en este punto es importante decir que el beber alcohol o por ejemplo beber té o café o consumir sustancias tales como la cocaína, que por ejemplo alteran el sistema nervioso central, o sea, lo impulsan, hacen que se active, pueden generar una reacción de choque. Mientras que el alcohol, al ser un relajante, un depresor del sistema nervioso central como es el clorazepam, pues va a generar un efecto de mucha relajación y pues puede llegar a afectar el sistema nervioso y hasta en un caso muy extremo causar un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, pues efectos secundarios de los fármacos psiquiátricos hay muchos. Entre esos está obviamente la dependencia, el cambio de humor, la ansiedad, ataques de pánico, dificultades para dormir. También está establecido una relación entre la depresión, que al emplearse este fármaco se incrementa los pensamientos tanto suicidas, de autolesión, y se incrementan los estados depresivos.
Bueno, también es importante hablar de qué sucedería en una sobredosis. En una sobredosis lo que sucedería sería eh, una somnolencia extrema, una pérdida de los reflejos, de la capacidad de reaccionar, o sea, la persona se vuelve totalmente lenta, adormecida. Eh, hay confusión, una confusión extrema, la persona se siente desorientada, no puede hablar con claridad, los movimientos son torpes. También hay una debilidad muscular, como lo comenté anteriormente, pues ya que la benzodiazepina, esta benzodiazepina, perdón, pues tiene un efecto miorrelajante. Y pues ya en casos, digamos, muy extremos, se produce el estado de coma. También para una intoxicación en general con las benzodiazepinas, existe un antídoto que se llama flumazenil, el cual hace que, como lo voy a explicar en las siguientes diapositivas, eh, contrarresta la acción que tiene este fármaco. Entonces, ya entrando un poco en tema de lo que sucede con este fármaco, vamos a hablar de los mecanismos de acción. Entonces, el clonazepam actúa sobre los receptores benzodiazepínicos y sobre el neuroreceptor GABA. Es decir, nosotros en nuestras neuronas presinápticas tenemos llamémoslo la cabeza de la neurona, ¿sí? Tenemos unas compuertas, ¿sí? Estas compuertas permiten el paso, la entrada y salida de iones, de iones cloro y iones sodio. Los iones sodio son positivos, los iones cloro son negativos. Cuando entran los iones cloro dentro de la neurona, estos lo que hacen es que la hiperpolarizan, es decir, que impiden que si pasa un impulso nervioso, no pase, o sea, hace que casi se bloquee, se vuelva nulo ese impulso. Entonces, lo que hace este fármaco es que ayuda a un neurotransmisor que se encuentra allí entre la neurona presináptica y la prosináptica, que se llama GABA. El neuroreceptor GABA tiene la función de enviar, ¿sí?, de permitir que los cloros entren dentro de la neurona para que así se inhiba digamos, el impulso nervioso, ¿sí? Y pues lo que hace es que se une, tenemos las compuertas y esas compuertas tienen unos nombres dependiendo de la ubicación y se une entre el fármaco llega a las neuronas, ya bien sea, no necesariamente tienen que ser del cerebro, puede ser de cualquier parte del sistema nervioso central, y se engancha, ¿sí?, entre los receptores alfa y los receptores gamma. Entonces, ¿qué hace? Permite un flujo de cloro mucho más grande, de iones negativos, mucho más grande dentro de la célula, que en este caso es la neurona, y potencializa la acción inhibitoria del GABA. Entonces, lo que provoca esto al pasar el impulso nervioso es que
no pase, sea casi nulo o pase de una forma un poco más lenta y mucho más suave y repercuta, ¿sí?, de menor forma. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace porque cuando, por ejemplo, hay estados convulsivos o estados de ansiedad, el sistema nervioso central recibe una especie como de sobrecarga, ¿sí? Entonces se empieza a sobresaturar de muchos impulsos nerviosos y entonces las células lo que hacen es, las neuronas, es que literalmente se produzca como una especie de cortocircuito, cosa que es la convulsión. A grosso modo, no entraré digamos, en mucho más adentro en el tema de las convulsiones. Y lo que hacen estos fármacos, las benzodiazepinas, es que al impedir que se genere ese impulso de manera tan fuerte o que se genere, sí, esa sobrecarga de esa información, es que el sistema nervioso se relaje y la ansiedad, los estados convulsivos, por ejemplo, y pues las contracturas musculares que se producen cuando hay mucha sobrecarga de ansiedad, unos estados de estrés muy altos, lo que hace es que las neuronas, al ser inhibidas por el GABA y por el fármaco, se relajen mucho más. ¿Sí? Se relajen y no sea recibido de una forma tan intensa esos impulsos. Es importante esto, dentro de los receptores que se han encontrado en las neuronas, que están, en los que se pueden enganchar las benzodiazepinas, en este caso el clonazepam que estamos hablando, se encuentran, existen 3 receptores, solo voy a hablar de 2 porque el tercero, la información que consulté, no aparece algo pertinente, algo conciso acerca del tercero. Vamos a hablar del W1, que es el encargado de la sedación, o sea, de los estados de relajación profunda. El W2, que es anticonvulsivo y relajante muscular, que era del que estábamos hablando propiamente hace unos minutos. Entonces, estos receptores, ¿sí?, de estas neuronas se encuentran por todo el cuerpo, por todo el sistema nervioso. Pero digamos que hay unos sitios específicos donde es más probable que haya mayor cantidad de neuronas con este receptor. Y para el caso del W1, predomina en el cerebelo, ¿sí? Y para el W2, predomina en la médula espinal. Entonces ya tenemos, digamos, 2 puntos de acción terapéutica a los que iría el fármaco, que en este caso pues sería la médula espinal, como estamos hablando de anticonvulsivos y relajantes musculares o miorelajantes. Pues obviamente depende de la dosis en la que se administre. Y un dato curioso es que pues se puede absorber de mayor forma cuando se encuentra en medio acuoso. Es decir, hay 2 presentaciones, 2 formas farmacéuticas en las que se puede encontrar este producto, y es en comprimidos, que son las formas secas, ¿sí?, que vulgarmente se conoce como pastas o pastillas, pero en realidad se llaman comprimidos, o en una disolución acuosa que se administra vía oral
o también, digamos, de vía intravenosa, y pues el efecto es obviamente mucho más rápido porque este llega directo al torrente sanguíneo y puede hacer su acción farmacéutica mucho más rápido que si entra por el tracto digestivo y tiene que ser absorbido por el intestino y demás cosas. Listo. Entonces, hablando un poco de la farmacocinética que posee este compuesto, decimos que ya sabemos las dos dianas terapéuticas que posee el cuerpo, que es el W2, que es en la médula espinal, y el W1, que es el de la sedación, que es en el cerebelo. Entonces, es importante decir que el clonazepam se metaboliza en el hígado. Es decir, que empieza a hacer su acción desde el hígado. O sea, me refiero no a hacer el efecto desde el hígado, sino que allí es donde se puede descomponer en otros principios activos, en otras moléculas activas, y desde allí empieza a recorrer la ruta, lo que es la ruta hacia sus puntos en los que va a actuar. Entonces, al metabolizarse en el hígado, tenemos lo que es uno de los posibles efectos secundarios, que es que en personas que poseen problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o personas de la tercera edad cuya función hepática ya no es tan buena, no es muy aconsejable optar por este tipo de, de fármaco, ya que puede causar, digamos, o alterar las funciones que ya están allí y causar un efecto secundario que sería un problema hepático mayor o que la persona sufra pues de trastornos en su tracto gastrointestinal y a nivel hepático. Y pues su biodisponibilidad, o sea, la biodisponibilidad es qué tanto se llega a encontrar en este fármaco en el cuerpo, ¿sí? Es de un 90%. O sea, digamos que lo que se pierde o lo que se va es un 10%, cosa que es, digamos, muy buena porque es una concentración, o sea, es elevada, es buena y es óptima, digamos, para hacer un efecto muy integral. Y también la eliminación, como ya lo mencioné antes, es lenta. Alcanza a tocar los límites casi de las 12 horas, depende también pues del metabolismo de la persona y depende de qué tan fuerte es el trastorno. Y bien, y por último nos encontramos con las interacciones y pues estos son aquellas cosas que se deben evitar consumir mientras se está haciendo el tratamiento con el clonazepam o cualquier benzodiazepina en general, y se debe evitar tomar en exceso el té o el café, ya que como había mencionado antes, el té, el café, la cocaína, las bebidas energizantes, la taurina, ¿sí?, que se encuentra presente en el Red Bull, en el Monster y otras, en sus otros tipos de bebidas energizantes, me refiero, ya que estos lo que hacen es que harían un efecto inverso a la benzodiazepina que se está administrando, y esto pues obviamente no es muy bueno para el sistema nervioso central porque está recibiendo información cruzada, ¿sí?, y puede llegar a desencadenar en efectos a largo plazo, y pues eso no se quiere en los pacientes.
También es importante decir que al poseer efectos relajantes, ansiolíticos, perdón, de calmar los estados de ansiedad, pues este reduce la capacidad del cuerpo a reaccionar ante estímulos, o sea, los reflejos se ven disminuidos considerablemente. Entonces, por eso, pues no se recomienda mientras esté haciendo uso de este fármaco manejar o realizar actividades con maquinaria pesada o maquinaria de riesgo. Es decir, si yo estoy consumiendo el clonazepam y yo estoy trabajando en una industria en la que tengo que cortar madera con una sierra eléctrica, no es muy recomendable porque puedo o lastimarme a mí mismo o puedo lastimar a otras personas. Listo. Y básicamente eso es todo. Y pues muchas gracias por su atención.